¿Saben una cosa, hermano? Ver a alguien enfermo, a alguien que sufre, debiera causarnos dolor. Y nos causa dolor especialmente si amamos a alguien. Y la iglesia debiera ser un lugar donde el amor de Dios se manifiesta, ¿verdad? Debiéramos amar a los enfermos en una forma especial. Nunca debiéramos ser indiferentes hacia el dolor de los demás. No. Nunca debiéramos orar por aquellos que sufren. Y cuando en una iglesia se encuentra a alguien enfermo, o cuando en una iglesia se ama a esa persona, debiéramos alegrarnos si esa persona es sanada. ¿Qué les parece a ustedes? Amén, ¿no es cierto? Y cuando esa persona ha estado enferma desde su nacimiento, y cuando la enfermedad ha durado muchos años, y cuando la medicina y todo el conocimiento humano dice que es imposible encontrar una cura, cuando creemos que nadie puede ayudar al enfermo, y cuando este enfermo lleva 40 años enfermo, cuando ya se han perdido todas las esperanzas, y cuando de pronto esta persona que amamos es sanada, y más todavía si esa persona es sanada por Dios en una forma milagrosa, entonces yo creo nosotros, la iglesia, a lo mejor vamos a querer cantar y alabar y quisiéramos adorar al Señor y quisiéramos levantar su nombre y quisiéramos que todo el mundo supiera que el Señor sanó a una persona. ¿No es cierto que sí? Claro, quisiéramos que todo el mundo conociera a ese Dios maravilloso que sana a los enfermos. Así es como debiera reaccionar una iglesia ante un milagro como este. Ni siquiera nos imaginamos que pudiera ser de otra manera. Y es triste pensarlo, pero no siempre es así. Veremos lo que ocurrió con una congregación que había visto un enfermo y lo había visto muchas veces, por muchos años, 40 años había estado enfermo, ahí parado. Cada vez que venían a orar, ahí estaba, a la orilla de la puerta, pidiendo limosna. Hemos hablado ya una semana de esto, 2 semanas creo, y hoy es el último día que vamos a hablar de esto, pero hay algo muy importante que tenemos que aprender aquí, ¿no? Y hermanos, cuando lo vemos así, uno debiera decir, bueno, si esa persona es sanada y es sanada por Dios, la iglesia debe cantar de alegría. ¿No es cierto que sí? Pero miren lo que ocurre, miren lo que pasó. Hechos capítulo 4, versos 13 al 21. Hechos 4, 13 al 21. Dice la Escritura: entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mas les mandaron que se salieran fuera del concilio y conferían entre sí diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, almacenémoslo, que no hablen de aquí adelante, amenacémoslo, perdón, que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimaron a que en ninguna parte hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes
a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, estos los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho, porque el hombre en que había sido hecho este milagro de sanidad era de más de ¿cuánto? Más de 40 años. Claro, yo anoté hasta el verso 21 aquí, pero leí hasta el verso 22, ¿no? Creo que faltó un verso allá. Pero no importa, ustedes lo leyeron en la Biblia. Hermanos, esta gente que estaba allí, esa iglesia, no se llamaba iglesia, se llamaba sinagoga, el lugar en que se reunían, ¿verdad? Los que se reunían allí era una congregación, entonces eran una iglesia. No eran una iglesia cristiana, pero eran una iglesia judía que creían en el Antiguo Testamento, que creían en el Dios poderoso, que creían en Yahvé, nuestro Dios, ¿no es cierto? Que creían en el Padre. Entonces ellos debieran haber estado felices porque Dios, ese Dios poderoso, había sanado a un enfermo. Pero lo que estaba pasando era todo lo contrario. Este inválido era conocido por todos porque, como hemos visto otras veces, lo hemos leído la semana pasada, lo llevaban, no iba solo porque no podía, lo llevaban cada tarde allí a la puerta del templo para que pidiera limosna. Así que todos lo conocían. Y todos sabían que estaba inválido, todos sabían que estaba enfermo, y de pronto todos lo ven caminando, y de pronto todos lo ven saltando, y lo ven gritando, y alabando a Dios. Y entonces, ¿quién lo sanó? Jesús. Ay, eso no me gustó, dijeron los sacerdotes. ¿Y sabe por qué no le gustó? Porque ellos no querían que nadie supiera que Jesús había resucitado. Ellos lo habían crucificado. Ay, esa es otra cosa. Si Jesús había sido crucificado por ellos, y si Dios lo había resucitado, quería decir que Dios no estaba de acuerdo con ellos. Se habían convertido en enemigos del Señor. Y ahora Jesús había resucitado y estaba sanando enfermos. Había un gran milagro y nadie podía negarlo. Los dirigentes religiosos de Israel hubieran podido usar esto con beneficio de ellos si hubiese sido de otra forma. Si no les hubiesen dicho que fue en el nombre de Jesús, ellos habrían dicho, nosotros lo sanamos, nuestra iglesia lo sanó. Y al mundo le gusta a veces levantarse y poner allí el nombre del hombre, ¿no es cierto? Pero en este caso no fue nadie más que Jesús. Le preguntaron a los apóstoles y los apóstoles podrían haber dicho, bueno, nosotros le dijimos, yo le dije, Pedro podría haberle dicho, levántate y camina, ¿no es cierto? Y la gente hubiese dicho, Pedro hizo un milagro. ¡No! Pedro no hizo eso. Pedro dijo, Jesús, Él lo sanó. Pero esta gente quería esconderle al mundo a aquel que puede salvar, que puede sanar, que puede solucionar los problemas del mundo. Entonces, la semana pasada habíamos leído que a los apóstoles los encerraron en la noche, porque era de noche, en la noche no pudieron hacerle un juicio, pero en el día lo llevaron allí delante del concilio para juzgarlo y querían castigarlos. ¿Y por qué querían castigarlo? ¿Qué es lo malo que habían hecho? Habían sanado a un enfermo. ¡Uy, pero eso es malo! ¿Puede ser malo sanar a un enfermo? No, pero lo hicieron en el nombre de Jesús y eso es pecado. Porque eso está contra lo que manda la religión nuestra. ¿No es cierto? Eso es lo que ellos decían. Y quisieron callarlos y quisieron que nadie supiera. Pero allí había mucha gente que había visto y todos estaban a favor de los apóstoles, de Pedro y de Juan. No podían castigarlo, no podían hacer nada.
Yo digo, si están viendo el milagro, si están viendo la mano de Dios, ¿cómo puede caber en una cabeza tratar de ocultar eso que Dios había hecho? ¿Saben una cosa, hermano? Esta semana leí algo, leí nada más el título, no quise leer más, dije esto es ridículo. Hablaban de un hombre muy conocido de nuestros días que para salvar al mundo del calentamiento global, entre paréntesis, quiere bloquear el sol. Me dio risa. Es como tratar de tapar el sol con un dedo, dicen, ¿no? ¿Cómo pueden bloquear el sol? Pero hermano, la religión que debe ser una bendición. Y la religión judía era una religión que fue dirigida por Dios, fue creada por Dios, por profetas. Todo lo que está en la Biblia, hermanos, todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Dios se lo dijo a los profetas que escribieron y ellos escribieron lo que Dios les dijo que escribieron. Y si aquella gente que enseñaba la Biblia hubiesen obedecido a la Biblia, esa religión hubiese sido una bendición. Una tremenda bendición, pero los hombres la transformaron en una maldición. La cambiaron, la torcieron y se pusieron una venda para no ver. Vivimos en tiempo en que un falso apóstol, por ejemplo, en estos días ahora abusa sexualmente de niños, de niñas en una iglesia y la iglesia lo adora y lo llaman padre. Ustedes saben de qué estoy hablando, un hombre que está en la cárcel, creo, ¿no es cierto? Un hombre allá de la Luz del Mundo, creo que se llama ese. Y recomiendo mejor ni se acerquen a ese templo porque es horrible, ¿no? Eso que está pasando. La verdadera religión, hermano, te acerca a Dios. La falsa religión te lleva a confiar en sistemas humanos. Y siempre que el hombre mete su mano en algo, lo que el hombre toca lo contamina, desgraciadamente. Y la religión judía estaba totalmente contaminada. Fíjese, el pueblo judío fue levantado por Dios. Fue creado por Dios, hemos visto. Hemos leído el Antiguo Testamento, estuvimos estudiando un poquito de Salmo, Éxodo, y vimos cómo Dios había levantado al pueblo, ¿no es cierto? Y lo había liberado, y había creado una nación, y le había dado leyes, y le había dado reglamentos, y le había dado instrucciones, y todo lo que ellos sabían y hacían debía estar guiado por esa inspiración que Dios había dado en su pueblo, y ahora ellos se habían alejado de todo eso, pero se creían el pueblo único, especial, porque según ellos eran la religión verdadera, ¿no es cierto? Hermano, tenían tantas bendiciones, pero tenían la mirada tan concentrada en todo lo que Dios les había dado, en ser el pueblo especial, que había recibido la Biblia, que había recibido inspiración, que había recibido palabra de profeta, que se sentían superiores al resto de la tierra. Todavía se sienten superiores. Algunos, estoy hablando del pueblo judío, y llegaron a odiar, hermano, a aquel que los había bendecido. A veces nosotros nos concentramos tanto en nuestras bendiciones que nos olvidamos del que nos bendijo. Y amamos tanto las cosas, lo que Dios nos ha dado. A veces amamos tanto nuestro carro, nuestra casa, las cosas de esta tierra, las cosas materiales, lo que tenemos, que nos olvidamos del Dios verdadero que nos bendijo. Algo parecido pasaba con esta gente. ¿Quién era Jesús para Israel, hermano? Jesús era el maná que había caído del cielo y que había alimentado al pueblo en el desierto por 40 años. Jesús era la roca de la que brotaban ríos de aguas vivas y de la que todos los israelitas habían bebido por 40 años.
Todos los corderos sacrificados cada día en la mañana y en la tarde allí en el santuario simbolizaban ¿a quién? A Cristo. Todos los rituales que se hacían en el templo hablaban de Jesús. El templo mismo nos hablaba de Cristo. Todo lo que había en el templo nos hablaba de Cristo. Los sacerdotes simbolizaban a Jesús. Toda la escritura nos hablaba de Cristo. Toda la religión judía, todo simbolizaba y todo hablaba de Jesús. Pero cuando el símbolo se hizo realidad y cuando el mismo Dios que los había bendecido, el mismo Dios que había estado con ellos, ahora los visitó en la persona de su Hijo, entonces aquellos que habían sido bendecidos idolatraban tanto las bendiciones recibidas y adoraban tanto su religión que llevaron a Cristo a la cruz. A veces el hombre adora la bendición y se olvida de que Él lo bendijo. A veces las bendiciones que Dios nos da se transforman en nuestro Dios. El hombre tiene a poner en primer lugar su casa, su carro, posesiones, y se olvida de Dios. Y los fariseos, hermanos, no solo se habían olvidado de su Creador, sino que además se habían obsesionado tanto con su religión, llamaban tanto su posición religiosa, que odiaron al motivo mismo de su religión, al espíritu, a la realidad. Y odiaron a Jesús y lo odiaron tanto que lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, lo mataron. Todo lo que ocurría en Israel, toda la religión judía era para enseñarles a los judíos de Jesús. Y cuando viene Jesús lo condena y lo crucifica, lo mata. En vez de arrepentirse, los sacerdotes que lo habían crucificado, al ver que había resucitado, querían ahora esconder la gran verdad de su resurrección. Y se habían hecho tan criminales que sabían que el Señor sanaba y que el Señor salvaba y que el Señor daba vida eterna, pero quería que nadie lo supiera. Habían presenciado al Señor que levantó al inválido, a ese hombre que no podía caminar, que no podía entrar al templo, que no podía buscar a su Dios. Y conspiraron para esconderle esta realidad, esta verdad, a todo el pueblo judío y a todo el mundo. No querían que se supiera. Preferían que el mundo pereciera sin Dios y sin esperanza, con tal de callar sus conciencias culpables. Vivimos, hermanos, en un tiempo muy especial. Quizás como nunca antes el mundo necesita a Jesús. Por un lado tenemos la pandemia que está matando, enfermando a muchos miles de personas alrededor del mundo. Y son muchos miles también los que tienen el alma herida porque han perdido a un familiar que aman. Y por esta causa muchos han perdido sus trabajos también. Y son miles, hermanos, los que están sufriendo económicamente. Y vivimos en un mundo sumergido en una horrible crisis moral. Hermano, yo me asusto. Hay una corrupción tal en los gobiernos y en la política de nuestros días que asusta, ¿verdad que asusta?
Yo no me gusta hablar de religión, yo no me paro aquí, de política ni cosas, pero me asusta que las primeras leyes que se hacen cuando viene un presidente y entonces hace algunas órdenes ejecutivas sean que la bandera de los gays ahora se va a levantar en los, ¿cuántos se llama? En las embajadas de todo el mundo para el mes de julio, que es el mes del orgullo de esta gente. ¿Qué clase de corrupción hay en nuestro mundo, hermano? Y se dicta una ley para que ahora también los hombres puedan entrar al baño de las mujeres si se sienten mujer. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Por supuesto, hay restricciones, los estados, las ciudades a veces pueden poner restricciones. Pero me asusta todo eso, hermano. ¿Para dónde? ¿Es eso lo más importante? ¿Es tan importante eso que hay que hacer esa clase de ley? ¿Y hasta dónde llega la corrupción? Hermano, el mundo de hoy necesita a este Jesús que levantó al inválido. Y los cristianos de nuestros días, si no predicamos a Jesús, somos culpables de esconderle al mundo la única esperanza que el mundo tiene. No hay ningún político, no hay ningún líder humano, no hay nadie que pueda salvar el mundo. El único que puede salvarlo se llama Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Ningún líder de ninguna tendencia, no hay hombre que pueda salvar este mundo. El único que puede salvarlo se llama Jesús. Y nuestro trabajo es hablar de Jesús, para que el mundo lo conozca y sea salvo por él. Hermano, a veces creemos que somos, o el pueblo judío creía al menos, que ellos eran el único y exclusivo pueblo dueño de la verdad. Y es verdad, habían sido escogidos, sí, pero se habían hecho orgullosos. Espiritualmente orgullosos. Los fariseos querían que todo el mundo supieran que ellos eran especiales y se paraban allí en las esquinas y levantaban las manos, porque la esquina se ve de allá para acá y se ve de allá para acá, se ve de todas partes, y se ponían a orar para que todos supieran que ellos eran el pueblo especial. A veces tenemos la tendencia a decir somos los únicos guiados por la Biblia o bien somos los únicos que obedecen al Señor. Y ojalá que así fuera. Hermano, qué importante es no solo lo que sabemos, sino lo que vivimos. El mundo necesita cristianos que vivan el cristianismo. El gran problema es que todo lo que sepamos, todo lo que creemos no nos servirá de nada, por muy correcto que sea, si no practicamos la que el Señor nos ha enseñado en su palabra, la palabra de Dios. Si no la practicamos, no sirve de nada. Vemos al necesitado y pasamos de largo. Vemos al que sufre y no lo consolamos. Vamos al hambriento y no le damos de comer. Vemos al mendigo y lo ignoramos. Vemos un mundo que corre irrefrenable hacia el más oscuro y más profundo y el más doloroso de los abismos, y no le hablamos de Jesús. Debiéramos amar tanto a este mundo que fuéramos capaces de, cuando ellos vienen corriendo hacia el abismo, pararnos delante de ellos y decirle detente, y si ellos no quieren escucharnos, quedarnos ahí, y aunque tengan que pasar por arriba, pero nosotros seguirles predicando a Jesús. Si no nos quieren escuchar, no importa, debiéramos predicarles a Jesús. El mundo lo necesita, es urgente, es un mensaje de vida o de muerte. Y hoy tenemos que hacerlo, hermano.
Los apóstoles no tenían cómo ayudar al hombre que estaba pidiendo una limosna, no tenían moneda. Y a veces nosotros no tenemos moneda, a veces no tenemos que darle a los pobres. Está bien, pero hay algo más grande que le podemos dar y eso más grande se llama Jesús. Y usted tiene a Jesús. Y usted tiene que predicar a Jesús. Amén. Hermanos, no basta con conocer la Biblia. ¿Sabe que los fariseos se sabían libros completos de la Biblia? Lo sabían de tapa a tapa. Libros como algunos de ellos, ¿no? Eran un pueblo muy especial en el conocimiento de la palabra, pero no la obedecían. Y eso Jesús dijo. Cuando hablaba de ellos, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Ojalá que no haya que decir lo mismo de nosotros. ¿Saben una cosa, hermano? Mahatma Gandhi, ese gran líder hindú, alguna vez se quiso hacer cristiano. Ustedes saben que la India en ese tiempo era gobernada por los ingleses que eran cristianos, ¿no? Y él decía, me gustaría ser cristiano, yo quisiera ser cristiano, me gusta lo que enseñan los cristianos. Qué lindo, qué bonito el mensaje cristiano, decía. Pero no me hago cristiano porque no me gusta cómo viven los cristianos. Viven todo lo contrario de lo que enseñan. Que eso no suceda con nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Hermanos, los fariseos decían defender las verdades bíblicas, pero cuando la Biblia condenaba su forma de vivir, la rechazaban. Estaban dispuestos a creer de la Biblia todo lo que no se opusiera a sus vidas pecaminosas. Todo lo que lo aplaudiera a ellos. Rechazaban la salvación. Se condenaban a sí mismos al castigo eterno. ¿Saben? Ellos querían borrar el milagro. Querían rechazar la señal poderosa. Era algo increíble que ellos no podían negarlo. No había cómo negarlo porque ellos dicen que no había forma de negarlo. No tenemos cómo negar esto. Pero no les convenía creerlo. Lo veían, pero no convenía creerlo, así que no lo creían. No podían negarlo, pero tampoco querían creerlo. Qué posición más incómoda la de esta gente, ¿verdad que sí? Deberían querían esconder a Jesús de los ojos del mundo, pero hermano, hay verdades que es imposible esconder. Es como ese hombre que quería esconder la luz del sol. Ridículo, absurdo, imposible. El hombre no puede hacer eso. A veces los fariseos, los saduceos querían bloquear también la luz del Evangelio. Querían que el mundo continuara en la oscuridad. Lo que ellos hacían era como querer tapar la luz del sol con un dedo. En China, en estos días, hay iglesias, por un tiempo se les dio libertad a las iglesias, pero últimamente los volvieron a perseguir. Y por siempre ha habido una iglesia clandestina que crece y crece y crece y crece y que no la pueden parar. Iglesias que se reúnen ocultas, en silencio. Que no pueden hacer propaganda ni tener grandes predicaciones, las hacen calladitos. Que por un tiempo ni Biblia tenían. Se las sabían de memoria algunos o sabían textos, letras, páginas, o les pasaban algún trozo de la Biblia y eso leían y de eso ellos se sentían contentos. Y el comunismo trataba de acallar el cristianismo porque el cristianismo es su enemigo. Porque el cristianismo les dice y les habla de Jesús, de la salvación. Pero hermanos, lo mismo querían hacer los fariseos. Querían poner a Pedro y a Juan en la cárcel, pero no les servía de nada. Era peor. Toda la gente había visto lo que había pasado.
Y me gusta la actitud de Pedro y de Juan. Preferimos ir a la cárcel antes que obedecerle al hombre y desobedecer a Dios. Ojalá esa sea nuestra actitud, hermano. Llegará el tiempo, Dios quiera que pasen muchos años, no sé, que tengamos libertad en este país. Pero puede llegar un tiempo en que la libertad se acabe. Y cuando la libertad se acabe, usted no va a poder predicar la Biblia. Y entonces usted va a tener que decidir, o le obedezco a Dios o le obedezco a los hombres. Me gusta lo que dice, vamos a leer de nuevo Hechos 4 del 14 al 20. Dice, viendo el hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra, mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslo, que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, ¿no es cierto? Y llamándolos, los intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a vosotros. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay veces que creerse sabio transforma al hombre en un ciego. Y los fariseos se creían sabios, se creían los que más sabían, los que tenían toda la verdad, y se habían alejado tanto de la verdad bíblica, tanto de la palabra de Dios, tanto se habían alejado de su Dios y habían llegado a adorar tanto su religión que cuando vieron a un hombre que fue sanado por el poder de Jesús, no pudieron verlo. Prefirieron cerrar los ojos y querían que todo el mundo cerrara los ojos. No podían castigar a los apóstoles. Era imposible para ellos castigarlos. Y en ese momento ellos eran presentados, estoy hablando de los dirigentes religiosos, si se les ocurría encerrar a los apóstoles, iban a ser presentados ante el mundo como enemigos de Dios. Claro, estaban encerrando a aquellos que Dios había usado para hacer un gran milagro. Y ahora, hermano, aquellos que habían condenado a Jesús se sentían condenados ellos mismos porque Jesús había resucitado. Dios lo había resucitado y ahora estaba haciendo grandes milagros a los ojos de todo Israel. Y a los miembros del Sanedrín no les convenía. Trataron de asustar a los apóstoles, dijeron, los vamos a dejar salir, pero ya no hablen más en el nombre de Jesús. Nosotros no somos mala gente, lo único que queremos es que no hablen más en el nombre de Jesús. Algo así le quisieron decir. Hermano, a veces nosotros también conocemos algo de ese miedo, porque a veces callamos y no confesamos a Jesús porque tenemos miedo de que se rían de nosotros. A veces tampoco confesamos a Jesús, no predicamos a Jesús porque tenemos miedo a perder un amigo. A veces también no queremos hablar del arrepentimiento porque las iglesias se pueden quedar vacías. Y si tenemos miedo a los hombres es porque no tenemos temor de Dios.
Si le tenemos más temor al hombre que a Dios es porque no tenemos temor de Dios. Hermanos, el que se arrodilla delante del Señor no se arrodillará delante de los hombres. La principal razón de que no hablamos de nuestro Salvador es que no pasamos tiempo en oración. ¡No oramos! Lo que pasa es que no estamos llenos del Espíritu del Señor. Y es imposible ser lleno del Espíritu del Señor si no pasamos tiempo con Dios. ¿Amén? ¿Verdad que sí o no? Qué regañón este hermano. Pero es la verdad, hermano. Tenemos que predicar. Es algo que nos llama la atención al ver a esta gente cómo actuó. El mundo tiene que saber que nosotros éramos muertos espirituales y el Señor nos dio vida. Nosotros éramos inválidos espirituales y el Señor nos dio pies y podemos caminar y podemos alabarlo y podemos adorar y hemos sido transformados. Tenemos una nueva vida, un milagro ha ocurrido en nosotros y eso tenemos que comunicárselo al mundo. El mundo tiene que conocerlo. El mundo tiene que saber de esto. Pedro y Juan sabían que no podían callar y que si se callaban serían castigados a lo mejor, sí, pero por el Señor. Tenemos una responsabilidad grande, hermano, de predicar el Evangelio. El mundo necesita sanidad. El mundo está enfermo. El mundo se está desboronando. Y el único que los puede sanar se llama Jesús. Solo Jesús es la esperanza. El mundo necesita salvación. Y no hay salvación sin Jesús. ¿Amén? ¿Lo creemos? Hermanos, mirar la historia de los apóstoles nos ayuda, y nos ayuda mucho, porque estamos viendo a hombres que son como nosotros, a hombres que, como Pedro, alguna vez tuvieron miedo, hombres que son débiles, hombres que fallaban, que alguna vez se equivocaron, más de alguna vez, pero que perseveraron en el Señor y se convirtieron en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Todos nosotros alguna vez fallamos, todos nosotros alguna vez nos equivocamos, pero si te mantienes en el camino del Señor, el Señor te va transformando y te va haciendo un instrumento para su gloria. Hoy, hermanos, el mundo necesita el Evangelio y nosotros hemos sido llamados a predicarlo. El diablo te va a decir, no lo prediques. Si hablas de Jesús, entonces yo te voy a meter en una cárcel, o yo te voy a dar problemas, o yo te voy a afectar en tu vida, yo voy a hacer esto. Y gente vive asustada, ¿no? Si hablas mucho de Jesús, yo voy a hacer que pierdas tus amigos. Si hablas mucho de Jesús, entonces tu situación económica va a bajar porque ya no vas a tener las mismas ayudas que tenías. Si hablas mucho de Jesús, capaz que te metan preso porque ahora ya no puedes llamarle pecado al pecado también. Hermanos, hemos sido llamados a predicar a Jesús y nosotros tenemos que hacerlo. El mundo necesita conocer al Señor y nosotros tenemos que presentárselo. Vivimos en un mundo que se ha hecho enemigo de Dios y nosotros necesitamos reconciliarlos con Dios. Hemos sido llamados a eso. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Si no hablamos nosotros, las piedras hablarán, pero nosotros seremos condenados por no hablar, por no predicar, por no enseñar la palabra de Dios. Seremos castigados por eso. Perderemos la bendición del Señor. Queridos hermanos, cuando miro la historia de estos hermanos nuestros, Pedro y Juan,
uno quizás piensa, bueno, Pedro y Juan fueron apóstoles. Por algo le dicen San Pedro y San Juan. No eran como nosotros. Uno se tienta a pensar así. Y uno dice, bueno, Pedro y Juan estaban en una altura así espiritual demasiado alta. Ellos podían hacer esas cosas, pero nosotros... Hermano, el mismo espíritu que utilizó a Pedro y a Juan es el espíritu que estará con nosotros. No hay diferencia. No fueron Pedro y Juan. Pedro era un pescador y Juan también, creo. Eran gente sin preparación. Eran gente muy sencilla, muy simple. No sé si sabían leer, pero usted y yo sabemos leer y tenemos capaz que mucha más educación que lo que tenían ellos en educación de escuela. Pero el Señor los usó a ellos en forma poderosa. Querido hermano, tú puedes hacer cosas grandes para el Señor si te pones en las manos del Señor. Si pasas tiempo con el Señor orando, porque hay un mundo que te necesita. Te necesitan tus familiares, te necesitan tus hijos, mucha gente necesita de Jesús. Y tú y yo tenemos que presentárselo. Amén. Señor les bendiga, es mi deseo y oración en esta tarde. Vamos a cantar.